Pueden sentarse, tomen su lugar, pónganse cómodos. Si no trajeron su arma, busquen su arma porque vamos a ver de qué se trata este asunto de la perla preciosa. Cuando lleguen al libro de Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46, me dan un fuerte amén. Vaya. Y la palabra de Dios dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Continuamos en esta mañana con las enseñanzas de Jesús y por si no se han dado cuenta, hoy es domingo familiar, es el último mensaje de este mes. Y les hago una confesión. Y cuando uno se confiesa, ¿qué es lo que busca? Perdón, se me olvidó el certificado de Rafa. Se me olvidó imprimirlo y se me quedó en la casa. Entonces Rafa, le debemos un certificado de discipulado, que Rafa terminó satisfactoriamente su discipulado. Y allá un señor que se llama Clemente fue quien le discipuló. Hoy en la mañana, cuando vi que le estaba entregando el cuaderno a Joel de su cuaderno espiritual, dije, se me olvidó el certificado, pero bueno, buscaré en sus corazones que me perdonen, y si no, acaban de venir al altar, ¿verdad? Bueno, continuamos con las enseñanzas de Jesús en cuanto al reino de los cielos. Hemos visto la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, y ya hemos estado viendo esto, y la palabra de Dios es extraordinaria, porque ya hemos visto estas enseñanzas anteriormente en los años pasados, y cada vez que nosotros regresamos a la Escritura, nos sigue impactando como si hubiera nuevas cosas que aprender en la palabra de Dios. ¿Sí? Y es que así de profundo es que Dios quiere que nosotros entremos en la relación con Él. En 5 o 6 años estaremos viendo estas enseñanzas de nuevo. ¿Y sabes qué es lo que estaremos viendo? Una nueva perspectiva en cuanto a mi relación con Dios. Si no estoy viendo una nueva perspectiva en cuanto a mi relación con Dios, quiere decir que yo no he hecho mi tarea en estos 5 años que vienen. Si hoy en día con las enseñanzas de Jesús no estoy viendo una nueva perspectiva, en los últimos 5 años no estuve haciendo mi tarea. ¿Cuántos de nosotros trabajamos para vivir? Todos. ¿Qué sucede si tú dejas de trabajar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que no trabaja, que tampoco coma. El que no trabaja, que tampoco coma. Tú y yo queremos recibir la bendición de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Pero Dios necesita humildad y obediencia. Regresamos a la parábola con la cual comenzamos. Dios necesita humildad y obediencia de sus hijos que profesan fe en Cristo Jesús. Y esa humildad y esa obediencia nos va a llevar a crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios. Es lo que hemos estado viendo en estas enseñanzas que hemos estado viendo este último mes en especial. Que tú y yo necesitamos ser impactados con Dios para nosotros poder impactarle a Él con nuestra adoración en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la adoración que Jesús acepta? En espíritu y en verdad. No hay palabra, no hay práctica de la palabra, no habrá adoración en espíritu y en verdad. Y no importa
que sea lo que tú y yo hagamos, no llegará hasta el trono de Dios si no va en espíritu y en verdad. ¿Dónde es que nos llenamos tú y yo del Espíritu? Déjame te presento un libro. ¿Cómo se llama este libro? La Biblia, la palabra de Dios. Según 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, este libro es la palabra de Dios inspirada que nos ayuda a prepararnos para la vida, tanto en este mundo como en la venidera. ¿A cuántos nos gusta leer este libro? A nadie. A nadie nos gusta. Esa es la verdad. A nadie nos gusta leer este libro. ¿Sabes por qué? Pues porque no tiene dibujos. No tiene dibujos. Tú y yo no vamos a leer este libro en la carne. En la carne nada nos va a aprovechar. Tú y yo vamos a leer este libro en el Espíritu. En el Espíritu es donde vamos a obtener la sabiduría que tú y yo necesitamos. En el Espíritu es que tú y yo vamos a obtener todo lo que se requiere para poder estar al día en nuestra relación con Dios. ¿De dónde viene eso? Déjame decirte, de las enseñanzas de Jesús. De las enseñanzas de Jesús. En esta mañana observaremos la enseñanza de la perla preciosa. Jesús sigue tratando de enseñarnos mediante las Escrituras, al igual que enseñaba en su tiempo en aquellas personas, a las personas de su tiempo, a los judíos de su tiempo. ¿Cómo los enseñaba? Por parábolas. Nos sigue tratando de enseñar a ti y a mí por parábolas, para que tú y yo vayamos captando de qué se trata el reino de los cielos, de qué se trata nuestra relación con Dios mediante Cristo Jesús, y cómo es que tú y yo debemos crecer espiritualmente para poder tener una relación saludable. Saludable. ¿A quién le gusta tener relaciones que no son saludables? A nadie. ¿Quién es responsable porque la relación sea saludable? Jesús. Jesús ya hizo su parte. Yo soy responsable. Y Jesús quiere enseñarme, Jesús quiere mostrarme qué es lo que yo debo hacer para que mi relación con Él sea saludable. Al igual que aquellas personas en ocasiones, al igual que aquellas personas, nosotros en ocasiones, sus enseñanzas se nos hacen difíciles de comprender, se nos hacen difíciles de aplicar. No les encontramos derecera, no encontramos por dónde empezar, no encontramos por dónde salir. No sabemos qué dicen unas palabras, no sabemos qué quieren decir otras. Pero tú y yo tenemos trabajo que hacer. Tú y yo queremos que la relación sea saludable y tenemos que invertir tiempo en todo eso para no quedarnos en el aire como muchos se quedaron en el aire en aquellos tiempos, teniendo al Mesías meramente enfrente en carne y hueso. Según tú y yo en nuestra adoración para con Dios, ¿dónde está Jesús ahorita? No literalmente. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús está a la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús? En nuestra mente, voluntad y emociones. Él está sentado en el trono de nuestro corazón, guiando nuestras vidas o tratando de guiar nuestras vidas, y que tú y yo seamos obedientes a su mandato. Entonces, ¿Jesús está fuera de este edificio o dentro? Dentro. Aquí está. Lo tenemos. Y no podemos darnos el lujo de quedar en el aire. Quiero en esta mañana animarte, prestar atención, a abrir tu mente, a abrir tu corazón, a ocuparte en la salvación, la cual has recibido directamente de Dios en Cristo Jesús. Porque ahí es donde vamos a encontrar la sabiduría que tú y yo necesitamos para poder salir por esas puertas diferentes,
¿Sí? Diferentes. Pero veamos qué es lo que Jesús quiere que observemos en esta parábola. Porque vamos y buscamos información en cuanto a esta parábola y hay un montón de interpretaciones en cuanto a ella. Y Jesús nos dice específicamente, quién es el mercader, cuál es la perla preciosa y todas estas cosas que tú y yo necesitamos observar, que Él quiere enseñarnos. Nuevamente, vayamos a la palabra de Dios, 45 y 46, y dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quién es el mercader? Hay muchas interpretaciones en cuanto a ello, pero yo tengo una pregunta para ti. ¿De quién se trata la Biblia de principio a fin? Comenzando desde Génesis, terminando por Apocalipsis. ¿De quién se trata la Biblia? Se trata de Jesús. Claro, es la palabra de Dios, pero con quien tú y yo nos relacionamos personal e íntimamente para poder conocer e ir al Padre, que es Dios, tú y yo tenemos que conocer a Jesús. El mensaje que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios de principio a fin, se trata de Jesús. Habemos muchas personas que decimos conocer a Dios, pero no queremos tener nada que ver con Jesús. Eso no es posible. Tú no vas a llegar al Padre si piensas de esa manera. La persona más importante que tú y yo podemos conocer en la vida se llama Jesús. Y no es este que está aquí allá en la computadora, ese es Chuy. La persona más importante es Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice lo siguiente: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Ahí está hablando de Dios Padre, que vio una gran necesidad en el mundo, o sea que nos vio a todos nosotros y vio que no teníamos esperanza alguna. Como dice después en Romanos, que todos nos desviamos como ovejas al matadero y no sabíamos cuál era nuestra mano izquierda ni cuál era nuestra mano derecha. Él vio una necesidad y no escatimó todo lo que tenía. ¿De qué es dueño Dios? De todo. ¿Qué le hace falta a Dios? Absolutamente nada. Él bien pudo haber dado galaxias, mundos, estrellas y todo lo que tú quieras, todo el oro del universo, en rescate por ti y por mí, que estábamos en gran necesidad. ¿Qué es lo que dio en rescate? A su Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo para que tú y yo pudiésemos tener esperanza de vida. Y no solamente en este mundo, sino que en la vida venidera, o sea, la vida eterna, la vida en gloria, en su casa. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una sola vez fue suficiente. ¿Cuántas veces aceptamos a Jesús como Salvador? Una sola vez. Una sola vez. Aceptamos a Jesús como Salvador y es suficiente. Y de ahí en adelante, como estaba mencionando al principio, es nuestra responsabilidad tratar de mantener esa relación saludable mediante la Escritura, mediante el estudio de la palabra, mediante la oración y todas las cosas que pedimos practicar. En Efesios capítulo 5, versículo 25, la segunda parte dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es el mercader que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla que encontró? Jesús.
Jesús dio todo por la iglesia. Jesús dio todo lo que tenía. ¿Dónde estaba Jesús antes de llegar al escenario allá con los judíos? Estaba en su trono. Y si nos vamos allá en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué era semejante Jesús? ¿A qué era igual? A Dios. No se agarró de eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién dio todo por la iglesia? Jesús. ¿Quién tiene la capacidad de dar todo? Jesús. Él es el único que puede hacer eso. Tú y yo no. Y si tú y yo damos todo por la iglesia, ¿qué significa eso? No significa nada. Si tú y yo nos despojamos de toda nuestra vida, de todas las cosas de este mundo por la iglesia, ¿qué significa? Nada. Se oye medio brusco, ¿verdad? Se oye como que estamos viviendo vidas insignificantes. Hay una diferencia. Tú y yo somos hombres y mujeres pecadores. Jesús no. El sacrificio de Jesús es el que vale y tiene peso para salvar. No es que el sacrificio tuyo y el mío no valga. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, en espíritu y en verdad. Pero aparte de Cristo, el sacrificio que tú y yo hagamos será en vano. Por eso el mercader es Jesús, que encontró la perla y fue y vendió todo lo que tenía y obtuvo esa perla. ¿Sí? Por amor, Él se dio a sí mismo por la iglesia. Por amor, Jesús se dio a sí mismo por la iglesia para rescatarla. Si sigues leyendo ahí en Efesios, para rescatarla, para santificarla, para vestirla de gloria y presentársela a sí mismo cuando sea el tiempo de presentársela a sí mismo. En amor es que Él está santificando a esta iglesia. ¿Qué es lo que tú y yo aprendemos una vez que hemos llegado a la iglesia? El verdadero significado del amor. Todo mundo pensamos que amamos antes de llegar a la iglesia. Y hacemos cosas locas, según tú y yo, por amor. Pero cuando llegamos a la iglesia y conocemos a Jesús y entramos en una relación con Él, nos damos cuenta de la verdad, del amor que tú y yo debemos de estar viviendo. Nos damos cuenta que hay un balance entre el amor y la justicia. ¿Cuántos somos buenos para llevar a cabo la justicia? Buenísimos. ¿Cuántos somos buenos para amar? Pues no. Ay, no. Como que no. Y aquí es donde tú y yo aprendemos. En amor es que Él está santificando a la iglesia. Él se presentará a sí mismo a la iglesia en perfección, como la perla preciosa que ha encontrado. ¿Quién es la perla preciosa? La perla preciosa es la iglesia. Cuando Cristo Jesús vino al mundo y comenzó su ministerio terrenal y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿a quién llamó a que le siguiera? A los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago, Bartolomé y todos ellos. ¿Y qué constituyó Jesús con este pequeño grupo de personas que le seguían?
La iglesia. Él encontró a la iglesia. Cuando Jesús ascendió, que lo vemos ahí en Hechos capítulos 1 y 2, ascendió de regreso al Padre. ¿Cuántos quedaron reunidos esperando los 50 días para que llegara el Espíritu Santo? 120 personas. Es la iglesia que Jesús dejó esperando la llegada del Espíritu Santo. Él dio todo por la iglesia. De ahí en adelante, la iglesia ha ido creciendo, se ha ido aumentando la membresía a la iglesia por las personas que Dios va añadiendo, que van siendo salvas en Cristo Jesús. Jesús encontró esa perla preciosa. Y déjame preguntarte, ¿tú y yo vemos a la iglesia como la perla preciosa que tú y yo hemos encontrado? Yo me atrevo a decir que no. No la vemos así. Y ya hemos tenido estudios en cuanto a la iglesia. Nosotros miramos a la iglesia como un escape del mundo para sentirme bien, para relajarme. Miramos a la iglesia como que allí hay personas con quien me puedo relacionar para que mis problemas se vayan. Y una vez que surgen cosas en la iglesia, surgen problemas, surgen toda clase de dificultades, nos arrepentimos de haber dado lo que dimos por esa perla que encontramos. ¿Dónde debe hallarnos Jesús cuando Él regrese? En la iglesia. Jesús debe hallar a todos aquellos a quien Él salvó en la iglesia. Y tú dices, vamos a estar cantando alabanzas y alzando manos y vamos a estar rodillándonos ante el altar. No. Esa no es la única función de la iglesia. Eso es parte de la función de la iglesia. Es parte de la celebración porque Cristo resucitó. Pero la iglesia está en todos lados. Tú y yo cuando dejamos este servicio, cuando se termina aquí a las 12:30, a la 1 de la tarde, que regresamos a casa, no se acabó la iglesia. No dejamos de ser parte de la iglesia. Así como cuando nuestros hijos se van de casa, no dejan de ser miembros de la familia. Me decía un compañero, dice, no, es mentira. Los hijos nunca se van de casa. Nomás les duele algo y regresan. Y ni tocan la puerta para entrar. Así es. Cuando tú encuentras la perla preciosa que es la iglesia, así como Cristo la encontró, tú vas a estar dispuesto a dar todo. No que tu sacrificio vaya a darte la entrada a la iglesia, pero tú lo vas a reconocer el amor que Dios quiere mostrarte y que está dándote a conocer, y lo vas a dar todo por ella. Debemos estar viviendo en la luz de Dios, y la luz de Dios se da a conocer en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Tú y yo debemos estar viviendo en la luz de Dios. Tú y yo necesitamos estar practicando nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús, que nos llevó al arrepentimiento y que nos dio la entrada ¿a dónde? Al reino de los cielos, para vivir en paz y para ser fructíferos en honra y gloria para nuestro Dios. Y estas cosas únicamente se llevan a cabo en la iglesia, y cuando estamos conectados todos unos con otros, Cristo siendo la cabeza y tú y yo siendo el cuerpo de Cristo, tú y yo necesitamos estar viviendo en esperanza. ¿En esperanza de qué? En esperanza de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Y qué necesita hallarme haciendo Jesús? Jesús necesita hallarme activo en la iglesia, ocupado en la salvación que Él me dio. ¿Y de qué se trata la salvación que Él me dio? La salvación que Él me dio se trata de evangelizar, discipular y servir. La salvación que Él me dio se trata de amar, se trata de santificar, se trata de estar unidos todos los unos con los otros, porque somos el cuerpo de Cristo, somos su cuerpo. Y nos guste
o no nos guste, si entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, necesitamos estar activos en su cuerpo, en los negocios de Dios. Tú y yo necesitamos estar compartiendo el amor de Dios, no solo con nuestros hermanos en la fe, sino especialmente con el que no cree. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que Jesús vendrá por los suyos. O sea que tú y yo necesitamos estar animándonos los unos a los otros cuando estamos en comunión en esto que es la perla preciosa, la cual Jesús vino a dar su vida por ella. Jesús murió por su iglesia. ¿Y quiénes somos su iglesia? ¿Todo mundo? No. Los que hemos aceptado a Jesucristo como su Salvador, nuestro Salvador, y nos acatamos a sus reglas, o sea que guardamos sus mandamientos, caminamos en santidad, estudiamos su palabra para mejor relacionarnos con Dios y todas esas cosas. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. O sea que tú y yo somos un solo cuerpo, tú y yo estamos conectados los unos a los otros de tal manera que si uno de nosotros se va, el cuerpo queda incapacitado. Así como cuando a tu cuerpo le falta un brazo o le falta una pierna, o es más, le falta una uña, esa uña nos hace falta. ¿O me vas a decir que no? ¿Alguna vez has perdido una uña? Una simple uña. Y tú sientes que allí algo falta. Y así mismamente tú y yo. Ese valor es el que necesitamos buscar tú y yo cuando se trata de la iglesia, que es lo que está tratando de comunicarnos Jesús aquí en esta parábola. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Prácticamente nos está diciendo cómo es que tú y yo debemos hablar, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos comunicarnos los unos con los otros, qué clase de conversaciones debe haber entre tú y yo. Y tiene que ver todo con la edificación del cuerpo de Cristo, para estar preparados ¿para qué? Para cuando Él venga por su perla preciosa, tú y yo poder ir a casa con Él. ¿Por qué? Porque Él la compró, Él pagó por ella con su propia vida. Ahora, ¿cómo se forman las perlas? Las perlas se forman naturalmente cuando un cuerpo extraño entra en la almeja, en el músculo, en el mejillón. ¿Sí? Y eso lo describe como una irritación. Dice que es un granito de arena o una bacteria que entra o un parásito. Entonces, la almeja tiene una sustancia que se llama nácar y lo empieza a envolver para protegerse de esa sustancia que está en ese cuerpo que no pertenece. Y lo empieza a envolver y a envolver y a envolver, y ese granito sigue ahí y lo sigue envolviendo y lo envuelve de tal manera que crece. O sea, están así como las conocemos que son.
¿Cómo empieza el proceso de la perla? Una irritación, algo que no pertenece ahí, algo que no cuadra con ese cuerpo. Y se vuelve una perla. Ahora, ¿sabías tú que al igual que todas las piedras preciosas, el oro y la plata, las perlas, si tú las cortas, si tú las quiebras, si tú las partes, echas a perder todo el asunto? O sea que has destruido, le has quitado todo el valor. No así las piedras preciosas, no así el oro ni la plata. O sea que las piedras preciosas, oro y plata, tú lo puedes pulir, lo puedes cortar, le puedes dar corte y sube su valor. Las perlas, tú las cortas, tú las tratas de pulir y tú vas a arruinar todo el valor que tiene. Esa perla que Jesús encontró, Él la está santificando, Él la está edificando, Él la está creciendo, envolviéndola en gracia, envolviéndola en santidad, envolviéndola en el Evangelio, en su palabra, en sabiduría, en temor y todas las cosas que hemos venido aprendiendo. ¿Para qué? Para que tenga el valor de ser la esposa del Cordero. Tú y yo. ¿Qué sucede si la iglesia es cortada? Perderá su valor, será destruida. ¿Te acuerdas que te he dicho que no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo en las cosas que tú y yo como iglesia vamos a estar haciendo? Y que es necesario estar de acuerdo a estar desacuerdo, porque la meta no es lo que tú y yo queremos hacer. La meta es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos, logremos. Dios busca al hombre, no el hombre a Dios. Dios busca al hombre, no el hombre a Dios. Nunca jamás ha sucedido eso. He ahí la razón por la cual Jesús vino a buscar aquello que se había perdido para salvarlo. Cuando Jesús llegó al escenario, ¿qué es lo que quisieron hacer con él? Lo quisieron destruir, lo quisieron matar, lo quisieron quitar del escenario. Y eso sucedió con todos y cada uno de los profetas de Dios, de los cuales leemos en el Antiguo Testamento. Los quisieron destruir, los quisieron silenciar, algunos los mataron. Jesús mismo les reclama a los fariseos: vosotros, ustedes mataron a los profetas de Dios, ustedes silenciaron a los profetas de Dios, ustedes encarcelaron a los profetas de Dios, Dios queriéndoles traer la bendición por medio de los profetas, y ustedes no hicieron caso. Dios busca al hombre, no el hombre busca a Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Juan 6:44 dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie buscamos a Dios. Y si se nos da la oportunidad a nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, tampoco lo vamos a buscar. Si no nos ocupamos en exhortarnos al amor y a las buenas obras, no lo vamos a buscar. Y es por eso que a veces en la iglesia parecemos un disco rayado. Sirve, evangeliza, discipula, haz tu cuaderno espiritual, lee tu Biblia, ponte en comunión con tus hermanos. Por eso parecemos disco rayado. ¿Qué es lo que nos dice Dios desde el principio? Sirve, evangeliza, discipula. Desde Génesis comenzamos a ver el sacrificio de Cristo que murió por la humanidad. Hasta Apocalipsis terminamos viendo el mismo mensaje.
En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál espíritu hemos recibido? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? Entrar en gloria, obtener la vida eterna, tener la bendición de tener una relación con Dios y poder así nosotros comunicar eso con nuestros amigos y familiares, también con nuestros hermanos en la fe, y poder relacionarnos con ellos mejor. ¿Con qué? Con humildad y con obediencia. ¿Amén? ¿O están dormidos? Entonces tú y yo hacemos un descubrimiento en todo esto. Jesús es el mercader, la iglesia preciosa, la perla preciosa es la iglesia, y ya sabemos cómo se forman las perlas. Ya sabemos que nosotros no tenemos la capacidad de buscar a Dios hasta que estamos en la iglesia. En el mundo, o sea, como hombres y mujeres naturales, no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Dios siempre es el que nos ha buscado. Entonces hacemos un descubrimiento, y el descubrimiento es este, punto número 1. Somos valiosos porque Dios nos ama. Tú y yo tenemos valor porque Dios nos ama. ¿A quién ama Dios? A la iglesia. A la iglesia. Porque este mensaje es para la iglesia. El mensaje que estamos escuchando es para la iglesia. Dios ama a la iglesia. Y vamos a decir, entonces Dios no ama al mundo, así como dice Juan 3:16. Sí, Dios ama al mundo. Pero Dios no ama al mundo así como ama a la iglesia. Dice Dios que la iglesia es su especial tesoro. Porque Cristo pagó por ella. Dios ama al mundo. Y por eso el mundo, déjame retracto. ¿Para quién sale el sol? Para todos. Y ese dicho nosotros lo conocemos en el mundo. No te preocupes, hoy te fue mal, el sol sale para todos. ¿Sí? Y nos está dando a entender que hay oportunidades. Es cierto, hay oportunidades. Dios, su sol, brilla sobre buenos y malos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo de tal manera que quiere que miren a Jesús para poder Él amarlos de todo corazón y que ellos le amen en correspondencia. ¿Sí? Entonces, somos valiosos, o sea, tú y yo tenemos valor porque Dios nos ama. Antes de Jesús no alcanzará, antes que Jesús nos alcanzara, no éramos nada. Éramos solamente un cero a la izquierda. Aunque tú y yo pensáramos que teníamos mucho valor o que éramos alguien, realmente no éramos nada. Porque Jesús no vivía en nosotros. Jesús nos ha salvado, nos ha dado vida, aun cuando estábamos en nuestras impurezas. Jesús está renovando nuestra mente, nuestra manera de vivir. Ahora sí podemos servir a Dios. Antes no podíamos servir a Dios. Aunque algunos de nosotros tal vez estuvimos en alguna iglesia por ahí y servimos e hicimos, ese servicio fue en vano porque no fue hecho en el nombre de Jesús. Y decir en el nombre de Jesús no quiere decir que lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, quiere decir que estamos viviendo o tratando de vivir una vida santa, estamos adhiriéndonos a las Escrituras y estamos haciendo las cosas o tratando de hacer las cosas como Dios manda y dice. Y ahí es donde la cosa se pone difícil. Pero ahora sí podemos servir a Dios y ser útiles en el reino, en su reino. El valor del creyente se encuentra en lo siguiente. El valor del creyente, nuestro valor, o sea, el valor que nosotros decimos tener porque Dios nos ama, se encuentra en lo siguiente: en nuestra relación con Dios,
El valor del creyente se encuentra en su relación con Dios. ¿Cuánto vales tú? No, es que yo valgo $100,000. Ok, esos $100,000 tiene que ser equivalente a tu relación con Dios. ¿Cuánto vales tú? Oh, no hay precio. Eso tiene que ser equivalente a tu relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes dirían aquí que valdrían $10? ¿Verdad que ninguno de ustedes? Sería un insulto. Pero algunas de nuestras relaciones con Dios no alcanzan ni los $10. Y esa es la verdad en general en cuanto a la iglesia. Lo cual Jesús quiere que observemos para cambiar nuestra manera de vivir en la iglesia. Como iglesia, desde la iglesia. Su fe en Cristo Jesús, o sea, la fe del creyente en Cristo Jesús, la esperanza que tú y yo debemos tener para la vida eterna, el amor de Dios para con el prójimo, que debe radiar de nosotros. Debe ser algo que es contagioso. También radica en su compromiso con la fe. ¿Cuántos sabían que tienen un compromiso con la fe? La fe que les llevó al arrepentimiento, la cual les llevó a la vida eterna, la cual les llevó a la presencia de Dios. Tienen un compromiso con la fe. Tenemos un compromiso con la fe. Y es la fe que salva. La fe que únicamente habita en Cristo Jesús, de la cual mana de Él. El creyente es llamado a vivir como en santidad y por gracia. Dice Jesús, ¿de gracia recibiste? Da de gracia. Ayer nos invitaron a celebrar el cumpleaños de Alex. Y realmente el cumpleaños de él es hoy. Se adelantó un día, perdió un día. Y los que no le llevamos regalo, ¿sabes qué vamos a recibir el día de nuestro cumpleaños? Nada. Porque esa mentalidad tenemos. Si me dio regalo, yo le doy. Pero si no me da nada, no le doy. ¿Eso es gracia? No, eso no es gracia. Imagínate que Dios nos tratara de esa manera. ¿Qué tendríamos? Absolutamente nada. Si Dios nos tratara de esa manera. Y lo que estamos aprendiendo en la iglesia en cuanto a lo que hacemos porque Dios nos ama es que da de gracia porque de gracia has recibido. No merecíamos la vida eterna. Mas sin embargo, Dios nos dio la vida eterna. ¿Sí? No merecíamos la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, Dios nos dio la salvación en Cristo Jesús. Por gracia. Un regalo que no merecíamos. Y el valor que el creyente va a tener se va a ver en el ejemplo del Salvador en él. El ejemplo de Jesús. ¿Te acuerdas que te he dicho que tú serás el único Cristo que muchos van a ver? Por consiguiente, necesitas ver cómo está tu comportamiento, cómo está tu manera de hablar, cómo está tu manera de ver las situaciones. ¿Cuáles son tus primeras reacciones en cuanto a cualquier situación? Porque siendo tú un hijo de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, lo primero que debe salir es Jesús. Lo primero que el resto de nosotros debemos ver en tu primera reacción es Jesús. ¿Cómo se comportaba Jesús? Jesús fue obediente, lo leímos hace un momento. Fue obediente al Dios al Padre y su única voluntad, la única voluntad de Dios era hacer la voluntad del Padre. No tenía otro deseo. Jesús mismo dice, yo tengo otra comida que comer. ¿Cuál es la comida que Jesús tenía que comer? La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué comidas tienes tú? ¿Qué otra comida tienes tú que comer? No, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro, el lago, el carro, la bicicleta, un montón de cosas que salen.
Tú y yo no debemos tener otra comida que comer más que hacer la voluntad de Dios, porque hemos encontrado esa perla preciosa y ahora yo soy parte de esa perla, la cual Jesús ha comprado. El creyente sigue el ejemplo de Jesús, vive en humildad y obediencia, siendo movido a misericordia y compasión, en amor, reflejando a Jesús y dando a conocer a Dios Padre en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Punto número 2. Lo que hemos descubierto, lo que hemos encontrado, será necesario pagar un alto precio. Y esto no lo estoy hablando, quiero que lo entendamos desde nuestro punto de vista. Porque el único que puede pagar el alto precio y tener los resultados que agradan a Dios es Jesús. Pero va a ser necesario que tú y yo estemos dispuestos a pagar el precio que se requiere para tener una relación con Dios. Y solamente te voy a dar 2 versículos. Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí con esto, muchos hemos tirado la toalla. Especialmente a nosotros como latinos, que se nos enseña que lo más importante en la vida es la familia. Y no estoy diciendo que la familia no es importante, pero no es más importante que nuestra relación con Dios. Si tú y yo hemos llegado a la salvación en Cristo Jesús y Cristo Jesús nos ha dado un puesto, una posición en la perla, o sea que en su cuerpo, no hay otra cosa más importante que nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el número 1. No dice amarás a tu familia, no dice amarás tus posesiones, no dice amarás a tu padre y a tu madre, no dice esas cosas. Dice amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Ese es número 1. Si tú y yo no estamos dispuestos a hacer a nuestra familia a un lado para adherirnos a nuestro Dios, la palabra de Dios dice que no podemos ser sus discípulos. No podemos ser sus discípulos. La segunda cosa en este pasaje, y estoy siendo breve, cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, hay una responsabilidad. La luna no es de queso, mi hermano. La iglesia no es para estar ahí sentaditos, gozando de las bendiciones de Dios. La iglesia es para que tú y yo estemos activos en las obras de Dios. Activos en las obras de Dios. ¿Entendemos? Amén. Activos en las obras de Dios. Entonces, hay responsabilidades. Unos somos pastores, otros somos evangelistas, otros somos maestros, otros somos sugieres, otros somos administradores y todas las cosas. Y cada miembro del cuerpo tiene su responsabilidad. Si tú y yo no estamos dispuestos a cargar con nuestra cruz, nuestra responsabilidad, ¿qué dice la palabra? No podemos ser sus discípulos. Está difícil, va. Pero sí queremos la bendición.
¿Tú crees que Jesús se ha arrepentido de pagar el precio que pagó por la perla que encontró? Claro que no. Y no estoy diciendo que así es. Me estoy pintando un cuadro en mi mente. Que Jesús está como ansioso de que el Padre diga, ya es tiempo. Está como, voy, ya me lanzo. Está esperando que Dios le diga, es tiempo de ir por la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque será fiesta. Todos aquellos por quien Él pagó, estaremos unidos con Él por la eternidad. Y nosotros a veces nos fijamos en las pequeñeces que están a nuestro derredor, que nos detienen de seguir a Jesús. Los deseos carnales, nuestros intereses, cualquier cosa que es insignificante a comparación de lo que Jesús quiere para nosotros. Tú y yo tenemos que ser responsables. Un día daremos cuenta, aún por lo cual no le dimos responsabilidad. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es que mi trabajo es demasiado importante. Si no trabajo, no como. Usted, pastor, lo acaba de decir hace rato. Si no trabajo, no como. Yo no estoy diciendo que el trabajo no es importante. Lo que yo te dije es que tu trabajo no es más importante que tu relación con Dios. Lo mismo te dije que tu familia no es más importante que tu relación con Dios. Tu matrimonio no es más importante que tu relación con Dios. Es por Dios que tenemos la familia, es por Dios que tenemos bellas y lindas esposas que nos aman. Y para ustedes, esposas, tienen lindos esposos y guapos esposos que las aman también. Es por Dios que tenemos trabajo, es por Dios que tenemos libertad, es por Dios que podemos gozar de todo lo que hemos obtenido en este mundo. Casa, carros, muebles, propiedades y todas las cosas. Sin Dios no tuviéramos absolutamente nada, ni qué vestir. Es Dios quien tuvo que sacrificar 2 animales para vestir a Adán y a Eva en el jardín después de que pecaron. ¿Con qué se habían tapado ellos? Con hojas de higuera. ¿Cuánto duran las hojas de higuera? Unos cuantos días mientras las tuesta el sol y después se desvanecen. Para quien tiene a Jesús como Salvador, no hay nada más importante en la vida que su reino, o sea, el reino de Dios. Según su relación crece con Dios, se va dando cuenta que con Él tiene todo y sin Él no tiene absolutamente nada. Sus ojos han sido abiertos, su entendimiento renovado, ha conocido al verdadero amor y con Dios en su vida no hay obstáculo alguno. Punto número 3. El que cree, busca, y el que no cree, no le interesa buscar. El que cree, busca. ¿Tú y yo creemos? Entonces vamos a buscar lo que es la palabra de Dios. Tú y yo creemos, entonces vamos a ir a la iglesia a ver qué Dios tiene para decirme hoy. Tú y yo creemos, entonces me voy a encargar de mi familia, aunque a veces no quieran. Tú y yo creemos, entonces voy a hablarle a mis amigos, aunque me tiren loco. Pero el que no cree, le va y le viene, todos los días son igual. No le interesa. ¿Qué es lo que le interesa al que no cree? Muy buena pregunta. Pero vamos a comenzar por aquí. Quien está en Cristo ha sido hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. He ahí la razón por la cual ahora es diferente. Piensa diferente, ve diferente, actúa diferente. La palabra de Dios nos declara que Dios ha puesto el creyente
tanto en el creyente, tanto el querer como el hacer. Así que todo lo que llevamos a cabo en nuestra vida para su honra y para su gloria es por voluntad de Dios, es por su buena voluntad, según Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él pone en nosotros tanto el querer, es que yo no quiero ir a la iglesia. Tú necesitas hablar con Dios y Dios te va a decir que tú necesitas ir a la iglesia. Es que yo no quiero hablarle a los hermanos. Tú necesitas hablar con Dios y Dios te va a decir que no hay mejor cosa que hablar con tus hermanos. Es que ya les hablé un montón de veces y esta gente es bien burra, no quiere. Tú necesitas hablar con Dios y Dios te va a decir que hasta los burros necesitan ir a la iglesia. Por su buena voluntad. El que cree en el Hijo de Dios busca las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué? Porque arriba es donde está Cristo Jesús en gloria. ¿Qué quiere decir las cosas de arriba? Santidad, gracia, justicia, evangelizar, discipular, servir. Son las cosas de arriba, las cosas que agradan a nuestro Dios. Quien tiene a Cristo Jesús como Salvador buscará las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque está juntamente con Cristo, o sea que ha resucitado juntamente con Cristo, por eso busca las cosas de arriba. Y se da cuenta que su vida está escondida con Cristo en Dios, según Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y tenemos que tener cuidado porque aún dentro de la iglesia a veces andamos buscando ¿cuáles cosas? Las de la tierra. Las de la tierra que nos ocupan y nos quitan tiempo cuando debemos estar buscando las cosas de arriba, lo celestial, lo que agrada a nuestro Dios. El que no cree, no le interesa buscar. Está envanecido en sí mismo. Lo único que le interesa es el aquí y el ahora. O sea, yo no voy a creer hasta no ver. Hey, Cristo viene pronto. Hasta no ver. No creer hasta no ver. Hey, tú necesitas ir a la iglesia. Esa es para los locos. Hasta no ver, no creer. ¿O no? ¿Me equivoco? Así es. Desafortunadamente así es. Le interesa únicamente el aquí y ahora. ¿Qué puedo obtener de la acción que voy a tomar enseguida? El aquí y el ahora. ¿Qué beneficio voy a obtener? En otras palabras, como dice el viejo y conocido refrán, no dan paso sin guarache. ¿Sí saben qué quiere decir eso? Que si no obtengo resultados buenos para mí, según mi criterio y según mi corazón, yo no voy a hacer absolutamente nada. Eso es ocuparse de la carne. Eso es no creer. Y tenemos que recordar que lo que vivimos en Cristo Jesús, nuestra vida en Dios, es por fe. No lo vamos a ver. Comenzamos a actuar por fe, comenzamos a vivir en Dios y lo vamos a, más o menos, a figurar. Pero que tú digas, esta es la vida eterna. No, no es así. Es por fe. Tú tienes que creer por fe. Nosotros tenemos que creer por fe. El que no cree no le interesa buscar, está envanecido y solamente le importa el aquí y el ahora, solamente le importa el placer y el deleite. Y se ocupa únicamente en los asuntos de la carne. O sea, lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, lo que yo veo que es de beneficio para mí. Romanos, y con esto te dejo, con esto nos vamos. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 11. Y te lo voy a leer en otra versión que es un poquito más claro, porque quiero que tú y yo entendamos lo que Dios está tratando de comunicarnos esta mañana. Presta atención. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte.
Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes, o sea, la perla preciosa, la iglesia, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le da vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Si tú no entendiste eso, mano, tú necesitas hablar con Dios. Tú necesitas humillarte ante tu Dios. Es la versión palabra de Dios para todos. Y prácticamente me está diciendo que si yo me ocupo de mí mismo, no agrado a Dios. Pero si yo me ocupo de Cristo Jesús, quien me salvó, yo agrado a Dios. ¿Cómo me ocupo de Cristo? Ocúpate en tu salvación. Trata de vivir en santidad. Trata de vivir como Cristo vive, ves que vive en las Escrituras. Sé obediente, humíllate ante tu Dios, pídele dirección y sigue su camino. Muchos entrarán por el camino amplio y pocos hallarán el angosto. Pero tú y yo hemos escuchado la predicación de la palabra de Dios. Y si hemos escogido aún el camino amplio, no tendremos excusa cuando llegue aquel día. No habrá excusa alguna. Hoy es el día que tú y yo tenemos la oportunidad de enmendar nuestra relación con Dios, de tapar los agujeros que están dejando entrar las zorras pequeñas a nuestra relación con Dios y haciendo desastres. Es únicamente en Cristo que tú y yo tenemos valor. ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Cuánto vale tu vida? Analízalo desde el punto de vista de Jesús y hará toda la diferencia del mundo. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por lo bueno y maravilloso que tú eres. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y ayúdanos a hacer los cambios necesarios a nuestra vida. No permitas, mi Señor, que con el traqueteo de la vida que tenemos, comenzando desde esta tarde, que salimos a celebrar, salimos con la familia, con amigos, mañana siendo día festivo, tal vez algunos iremos al lago a buscar diversión, y el trabajo entre semana, mi Señor, no permitas que esas cosas nos desvíen de estar enfocados en Cristo Jesús como lo más importante en nuestras vidas, mi Señor. Todo en la vida se trata de Él para poder llegar a ti. Ayúdanos a despojarnos de aquello que estorba, mi Dios, porque es solamente en Cristo Jesús que podemos agradarte. Y mi Dios, si hay alguien aquí que necesita reconciliar su relación contigo, que hoy sea el día de esa reconciliación. Y si hay alguien que necesita aceptarte como Salvador, que hoy sea, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.